Biblia en el libro de San Lucas, capítulo número 7 y versículo 11 en adelante vamos a leer. Capítulo número 7, versículo 11 en adelante. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y dio a su madre. Amén. Ahí dejamos la lectura. Entonces, hermanos, pueden sentarse. Este pasaje que hemos leído se encuentra, hermanos, en uno de los milagros que el Señor hizo, uno de los muchos milagros que el Señor hizo. Aunque en la Biblia no encontramos muchos milagros de resurrección. En la Biblia solo encontramos 3 milagros de resurrección. Pero en la Biblia encontramos muchos milagros que el Señor hizo, como sanidades, como el Señor hizo cualquier tipo de echar fuera demonios. De resurrección solamente se registran 3. Uno de ellos es la hija de Jairo, que está en el capítulo 5, versículo 41 de Marcos. Pero también encontramos la resurrección de Lázaro, que es una resurrección bastante conocida para muchos. Y uno de ellos es este joven que la Biblia dice que era hijo de una mujer que era viuda. Entonces, sabe, hermanos, cuando leemos este pasaje, yo quiero hablar acerca de la necesidad. Bueno, más bien quiero hablar de Jesús ante la necesidad. O también podríamos decir cómo Jesús, hermano, o por qué el Señor es indiferente a tu necesidad. O sea, podemos hablar de las dos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús ante tu necesidad? O por qué Jesús o el Señor mismo es indiferente a tu necesidad. Y esos puntos quiero tocar yo, porque a veces uno se pregunta, y al leer este pasaje uno se da cuenta de la compasión que el Señor tuvo para con esa mujer. Pero también podemos encontrar por qué Dios no tiene compasión por muchos, porque en los tiempos de Jesús no solamente hubo necesidad de resucitar a tres personas, de la cual la Biblia registra que fueron las que el Señor resucitó, que decíamos que era la hija de Jairo, Lázaro y este joven. Pero en el tiempo del Señor pudieron haber muchos más momentos en los cuales vinieron al Señor a pedirle que el Señor le pudiera quizás dar vida nuevamente a una persona muerta. Pero el Señor no lo hizo. ¿Pero por qué Dios no lo hizo? ¿O por qué hay tantas necesidades? ¿Y por qué Dios, hermano, siendo un Dios compasivo, no atiende a todas las necesidades, verdad? Porque a veces uno piensa y decimos, ¿por qué Dios no hace milagros? Sí, el Señor sigue haciendo milagros, no más que los hace, hermanos, a ciertas personas o en ciertos momentos. Pero ¿por qué Dios actúa de esa manera? Pero antes de llegar a eso, quiero aclarar algo que el Señor hizo en este momento. Que este hombre, o más bien este joven, el cual la Biblia dice que era hijo único de su madre, que le llevaban a enterrar, fíjese, el Señor
se acerca a ese entierro. Y fíjense que en la ley de Moisés se prohibía todo contacto con los cadáveres, porque eso significaba quedar inmundo. O sea que por eso los judíos rehuían de cualquier contacto con un muerto, porque la ley decía que, o más bien lo prohibía, que toda aquella persona que se acercaba a tocar un cadáver o un féretro quedaba inmundo. Entonces nadie, todos los judíos eran ahí cuidadosos en no podérsele acercar a un muerto para no tener que después pasar una purificación y quedar inmundo de haberse acercado tanto a un muerto. Pero a pesar de que la ley de Moisés decía que quedaba inmunda la persona, a pesar de eso, Jesús se acercó a aquel féretro para tocarlo, para socorrer a aquella mujer, aquella madre que estaba desconsolada. El Señor se acerca para compadecerse a pesar de las situaciones, a pesar de que la ley prohibía el contacto. El Señor no le importó, porque él, hermano, se estaba identificando con un momento bien difícil de una mujer, que la Biblia dice en el versículo 12 que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y dice que esta mujer era viuda y había, dice, mucha gente con ellos en la ciudad. O sea que todos estaban ahí, pero nadie podía hacer nada, nadie podía ayudar a la mujer. Pero Jesús se acerca ahí y se compadece de la situación de aquella mujer. Y decía yo que por qué, hermanos, no solamente el Señor hizo, porque solamente el Señor hizo 3 milagros de resurrección, porque no hizo más, porque el Señor no hizo más milagros de esos y que quedan registrados en la Biblia. Solamente hay 3 registros. Y porque ahora igualmente se mueren muchos y el Señor no hace nada. Alguien puede pensar de esa manera. Y quiero comenzar diciendo que la muerte, dice Romanos capítulo 5 versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Entonces que el sufrimiento del pecado se originó, más bien el sufrimiento de la muerte se originó del pecado. O sea que la misma muerte es consecuencia del pecado. El sufrimiento se originó en el pecado, dice la Biblia, porque dice que todos pecaron. Por tanto, como todos pecaron, dice que entró el pecado. Por cuanto todos pecamos, entró hermano, la muerte a nosotros. Y ese es lo que entró, el sufrimiento a cada vida. Y alguien dice, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué el Señor no hace algo a esta necesidad? El mismo pecado ha producido el sufrimiento. El mismo pecado ha ido produciendo, ha ido haciendo que el hombre se deteriore, que el hombre cada día se haga más rebelde, y por lo tanto el pecado, hermano, lo va comiendo y la muerte lo va alcanzando al ser humano. Y a veces se pregunta a la gente, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no tiene misericordia? Por el mismo pecado del ser humano. O sea que el pecado es el responsable directo de la muerte. O sea que el pecado es el responsable directo de la muerte del hombre. O sea, es el que ha traído tanto dolor a la raza humana. No hay otro responsable de tanto sufrimiento en la raza humana. Pero alguien puede decir, ¿pero por qué Dios no me sana? ¿Pero por qué Dios no hace algo con esta persona que está tan necesitada? Cada persona sabe, cada uno sabe el por qué Dios no lo sana. Porque, hermano, así como Pablo dice la Biblia que el Señor le había dicho, bástate de mi gracia, Pablo. Así mismo nosotros sabemos cuando Dios, ¿por qué no nos ha sanado? O a veces si no sabemos por qué el Señor no nos ha sanado,
es porque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros vemos que Él tiene un trato muy especial con nosotros. Puede ser que dentro de ese trato que Él tenga con cada uno de nosotros, sea el que cuando el milagro se haga en nuestra vida, sea una gloria más grande para el Señor. ¿O será que el por qué no se ha dado ese milagro en nuestra vida? Puede ser que porque si nos hace ese milagro, el Señor nos vamos. Si a veces todos enfermos, todos con dificultades que pasamos nosotros, no somos fieles a Dios. Imagínense si tuviéramos dinero, estuviéramos sanos, hermanos, nos olvidáramos completamente del Señor y nos volviéramos ateos, nos volveríamos ya lejos de la presencia de Dios, nos alejáramos del Señor. Entonces, por eso a veces Dios no permite que recibamos a veces del Señor. Pero en este momento dice la Biblia que Jesús tiene compasión de aquella mujer. Tiene compasión porque la Biblia dice que era hijo único y era viuda. Imagínense, quizás este joven era el único sustento para ella ya en ese momento. Ya había perdido su marido y ya solamente tenía él como el único que podía sustentar a su vida. Entonces dice el versículo, mire, que leíamos, dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús tiene compasión por los que sufren. Jesús no quedó indiferente al sufrimiento de aquella madre viuda, porque precisamente ella era lo único que tenía. Y saben, las viudas en ese entonces, una vez perdiendo a su marido, perdiendo todo tipo de ayuda, quedaban prácticamente a la deriva, porque no solamente, fíjense, las pertenencias de ellas se las tomaban aún los religiosos, los fariseos, venían y robaban todas sus pertenencias. Por eso el Señor les dijo a los fariseos que ellos no les importaban las viudas y a los huérfanos. Ellos venían y las despojaban, les quitaban todo. Esta mujer quizás estaba en esa misma situación en este momento, en la cual no tenía para dónde ir. Ya se había perdido toda esperanza. Pero viene el Señor y tiene compasión de ella. Y el Señor no solamente tiene compasión de ella, sino que el Señor tiene compasión de todos aquellos que sufren. Por eso, fíjense, hermanos, que Dios tiene un cuidado tan especial. A veces yo siempre he dicho, hermanos, y aunque a veces uno dice, ¿por qué de unos tiene compasión y por qué de otros no tiene compasión? Porque el Señor sabe, dice, hermano, la Biblia dice que Él tiene cuidado de la viuda y del huérfano. Y no hay nada, dice, fíjate que de todo, alguien puede decir, mire, hermano, yo fui hijo abandonado, yo me crié sin padre, sin nada, pero sus padres estuvo nomás que nos hizo responsables. Pero hay quienes que perdieron a sus padres y fueron huérfanos. De eso Dios cuidó, porque sabe, es diferente, hermano, las promesas de Dios para alguien que no tiene esa posibilidad de tener ese cuidado paternal, y allí Dios toma control de esa persona. Ahí toma el Señor cuidado de esa persona. Y así el Señor viene y se compadece de esta mujer que era viuda. Y se le acercó y le dijo, dice, y la vio y se compadeció, dice, de ella. Y le dijo, no llores. O sea, el Señor está en el sufrimiento de aquel que tiene necesidad. Mateo 14:14 dice, saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos, dice. Entonces el Señor se compadece. Pero ¿por qué el Señor se compadece de unos y de otros no se compadece? Esa es la pregunta que decía al principio yo, ¿verdad? Y es una de las razones que yo encuentro es que puede ser que Dios tenga un trato, ¿verdad?, con esa persona. O puede ser que si el Señor lo sana,
se le vaya, ¿verdad? Se vaya, se aleja del Señor y ya no vuelva a sus caminos. Hay a veces así nos tiene el Señor ahí detenidos para que no nos vayamos y no vayamos a pecar. Y no nos vayamos a uno, y aún así se van, ¿verdad? Y se alejan del Señor. Pero el Señor tuvo compasión, el Señor tiene compasión, el Señor sigue teniendo compasión y pleno cuidado de la raza humana. Pero ¿por qué, hermano? El Señor no puede darle el cuidado completamente que Él quiere darle a la raza humana, es por causa del pecado. Porque el Señor mismo, cuando Él venía hacia Jerusalén, dice que se paró frente a la ciudad y comenzó a llorar y a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cómo no te quise recoger como la gallina recoge sus polluelos? Les dice el Señor. O sea, el Señor tiene compasión de la ciudad y oró por Jerusalén. Él que tuvo compasión de la ciudad. Él quería recogerla, pero ellos dice que no quisieron. O sea, a veces Dios quiere obrar con nosotros, quiere obrar a favor de nosotros, pero ¿sabe por qué a veces el Señor no obra? Es porque Él está esperando que recogernos, hermano, y darnos de su compasión, pero nosotros no queremos nada de Él, como Israel, ¿verdad? En su tiempo, el Señor los quiso traer hacia Él, pero ellos no quisieron venir. El Señor quiere traer a Él, quiere que nosotros nos vengamos hacia Él. Pero nosotros no queremos de Él porque el pecado nos aleja de Dios. La desobediencia nos aleja de Dios, nos separa del Señor. Ese mismo Señor que tuvo compasión de esta viuda continúa con una profunda compasión hacia los que sufren. Solo que tenemos que venir, solo que tenemos que despojarnos de todo y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El Señor dice en Mateo 11:28, ese versículo bien conocido: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. O sea, el Señor está llamando que uno venga a Él que está cargado y trabajado, pero que la gente dice: no, yo para qué, no, es que para qué. Y no, es que todavía no es el momento. No, es que queremos la sanidad, que queremos que nos resuelva nuestros problemas. Queremos que el Señor tenga compasión de nosotros, pero nosotros no queremos dar nada para Él, ¿verdad? Nosotros estamos ahí: no, esto es mío, esto no se lo puedo dar al Señor. No, el Señor lo pide todo o nada. Si queremos algo del Señor, tenemos que darle todo a Él, y si no, Él no nos lo va a dar a nosotros, porque sabe que si nos lo da, nosotros, hermanos, nos vamos a olvidar de Él. Por eso el Señor, hermanos, a veces nos lleva a medida. A veces el Señor nos lleva a medida. Si el Señor supiera que usted, hermano, Él le va a dar en abundancia y usted no se va a apartar, Dios se lo diera. Dios no lo diera. Imagínense, un ejemplo claro es el ejemplo de Abraham. Abraham, hermano, tenía tanta riqueza. El Señor le dio tanta riqueza, pero él, hermano, nunca rehusó nada a decir que era de él. Incluso, fíjense, hermano, ni cuando el Señor le pidió a su hijo, lo rehusó a dárselo, ¿verdad? Ni eso, ni cuando, y la Biblia misma dice en Hebreos que, en los Héroes de la Fe, del capítulo 11, dice que Abraham ni siquiera, dice, compró nada de su tierra. Imagínense que él fue tan rico, era un hombre millonario, era el hombre más millonario que existía, que aún los reyes lo llamaban y lo llevaban al palacio porque él era un hombre rico. Cuando él viajó a Egipto, dice que el rey lo hizo pasar ahí, porque, ¿sabe por qué? Porque el hombre era poderoso, era rico. Cuando fue a la guerra a rescatar a su sobrino, dice que él le ganó la guerra. O sea que era un hombre poderoso, tenía siervos, tenía poder. Pero mire, con toda esa riqueza que tenía, dice que él nunca compró una tierra. Nunca compró la tierra que Dios le había dicho que esa tierra era de su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque dice Hebreos que él esperaba la Jerusalén, la celestial. Dios le dijo: te voy a dar la Jerusalén. Y él dijo, él hubiera dicho: esta es la Jerusalén que le voy a dejar a mis hijos, a mi descendencia. Pero dice la Biblia que él ni siquiera obtuvo nada. Solamente lo único que compró fue una tumba, un lugar donde enterrar a su amada esposa, que es la de Macpela, se llama hasta el día de hoy. Esa es la tumba de Macpela. Eso es lo único que él compró. Y Dios lo bendijo porque él nunca consideró que lo que tenía aquí en la tierra era tan importante como el que lo había llamado. Primeramente lo trajo de Ur
dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Él no dudó en ningún momento a decir, me voy a quedar con mi familia. No, se vino en la fe. Imagínense que le había dicho la mujer. ¿Qué le ha de haber dicho? ¿Y quién es ese Dios? Imagínense, si le habló en sueños, ¿cómo alguien puede decir que Dios te ha revelado a través del sueño más que solo una persona, verdad? Nadie puede decir, Dios no te ha dicho, porque eso es algo personal. Pero él le creyó al Señor y se trajo con él a su familia para ir a las promesas, detrás de las promesas de Dios. Entonces, por eso Dios lo bendijo. Por eso Dios le dio tanta riqueza, le dio la descendencia que Él le prometió, se lo cumplió a Él. Se lo cumplió porque Él no rehusó nunca, ni las riquezas que tenía, porque cuando Él fue a la guerra, dice que le dio, de todo el botín que traía, le dio cuando le salió al encuentro, dice, cuando Melquisedec le salió al encuentro, le dio de lo que traía. Y cuando el Señor le pidió a su hijo, también se lo dio, el único hijo, que era el de la promesa, se lo dio. También, porque él creía en el Señor que así como se lo había dado, se lo podría resucitar. O sea que él no escatimó nada en dárselo a Dios. Y a veces por eso Dios, hermano, al que sabe que cree en las promesas de Dios, Dios le bendice y le cumple las promesas. Pero a veces a uno no les cumple, o no nos cumple a uno porque sabe el Señor que nosotros, hermanos, si nos volvemos locos con tan poco, si tenemos mucho, igualmente nos volveremos, ¿verdad? Nos volveremos lejos del Señor. Entonces es importante que, así como el Señor tuvo compasión con esta mujer, porque era lo único que ella tenía, su hijo. Ya había perdido a su marido. El único sustento que le quedaba a esta mujer era su hijo, único. Que así era, cuando el hombre moría, el que tomaba la responsabilidad de la madre era el hijo. Tomaba la responsabilidad para no perder nada, porque si no, las tierras las perdía, las tierras no las heredaban las viudas, se las quitaba, los mismos fariseos le quitaban las tierras, las poseían, le quitaban y las dejaban allá a la deriva, pobres, como aquella mujer viuda que dice que trajo lo único que tenía, ¿verdad? Una monedita tan pequeña trajo. Entonces, así era. Entonces dice que ella venía ahí, hermano, con su hijo muerto, su único. El Señor le dijo, no llores. Y acercándose, dice el versículo 14, tocó el fetro y los que llevaban se detuvieron y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Jesús es la respuesta al sufrimiento. ¿Lo creen así, hermano? Amén. Jesús es el único a la respuesta al sufrimiento. Jesús no se limitó a unas cuantas palabras de consuelo, sino que resucitó. Porque ¿qué podía decirle a aquella mujer? Como cuando alguien se muere, ¿verdad? Que solamente le dicen, cuánto lo siento, no hay palabras para que se le pueda decir a una persona que ha perdido un difunto, a una persona, ¿qué se le puede decir? No hay palabra, ¿verdad? Para decirle, al menos a mí no me gusta decirle palabras a una persona de que acaba de perder un familiar, porque no hay palabras para decirle. O sea, todo queda en palabras, solamente porque la persona que ha perdido un familiar quisiera que alguien viniera y le dijera que le da vida a esa persona que ha perdido, a ese ser querido que ha tenido, ¿verdad? Al menos yo he perdido muchos de familiares. Y cuando uno ha tenido, digamos, pérdidas, uno se da cuenta de las palabras que uno quisiera escuchar en ese momento una es que se fue con Dios y otra es que le digan que Él vive, que va a vivir. Entonces todos quisiéramos escuchar esas palabras, ¿verdad? Queríamos ver eso, ¿no? Palabras de consuelo, hermano, hay de todo, ¿verdad? Hay de todas esas palabras de consuelo. Quien dice mejores palabras, pero son solamente palabras. Pero el Señor no se limitó solamente a decir unas cuantas palabras de consuelo, sino que le dio la esperanza a aquella mujer. ¿Y cuál era la esperanza que ella necesitaba en ese momento? Tener su hijo vivo, su único hijo vivo. Aunque tuvieran 5 hijos, uno no quiere perder ninguno, pero esta mujer tenía uno solo, y esa era la esperanza de ella. Su esperanza se acababa, su esperanza había terminado. En ese momento ahí en el fetro yacía su esperanza de la mujer, su única esperanza.
Pero ahí en esa, cuando ya no le quedaba ninguna esperanza a la mujer, cuando ya no tenía respuesta para aquella mujer, cuando ya no había salida para la mujer, viene el Señor y no solamente le da palabras de consuelo, no solamente le da palabras de aliento, y no solamente viene y la abraza y le dice, te lo siento mucho. Tu hijo va a resucitar cuando sea la resurrección de los muertos. El Señor no solamente viene y le dice las palabras, sino que el Señor viene y le dice, no llores. Y acercándose dice que no importando quedar inmundo el Señor, no importando, hermano, que eso decía la ley, que quedaba inmundo, el Señor se acerca y toca el fetro. Y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Eso es lo que la mujer necesitaba en ese momento. Eso es lo que la mujer necesitaba, hermano, cuando el Señor llega. Cuando el Señor llega a nuestra vida, es cuando nosotros le necesitamos, cuando ya no tenemos salida. Cuando ya no hay a dónde ir, donde ya no podemos. Allí el Señor obra en nuestra vida. ¿Y sabe a veces por qué no ha obrado el Señor? Por eso, ¿verdad? Que decíamos antes. Una, porque a veces el Señor sabe que no vamos a ir. Y otra es porque sabe el Señor que todavía te quedan recursos. Todavía tenemos recursos y todavía nosotros sabemos que tenemos más recursos. Y de ahí podemos tomar. Y por eso Dios nos obra en nuestra vida. Pero cuando ya no tengamos salida, cuando ya no tengamos a dónde ir, es cuando el Señor va a obrar. Como cuando venía Israel, ¿verdad? Allá en el desierto, caminando hacia la tierra que Dios les había prometido. Dice la Biblia que ahí venía el pueblo. Y de repente los que venían atrás miraron que venían detrás de ellos el faraón, con todo su ejército tras de ellos. Y venían y ellos iban llegando al mar Rojo. Y no tenían a dónde caminar. Si caminaban hacia el mar, se iban a ahogar. Y si caminaban hacia las montañas, los iban a alcanzar, porque ellos iban caminando con mujeres, niños y animales. Y Faraón venía con todo su ejército y con sus carros y con caballos. Era fácil, eran presa fácil para el Faraón alcanzarlo y llevarlo nuevamente. Pero cuando estaban en ese transitar, donde no tenían salida, solamente tenían dos opciones. Una, tirarse al mar y ahogarse, y la otra opción es dejarse agarrar y que el faraón los llevara nuevamente hacia Egipto, que los llevara cautivos, que los llevara a ser esclavos nuevamente. Ellos estaban ahí donde no tenían nada ni para dónde salir. Le dice Dios a Moisés, porque Moisés le clama, le dice, Señor, ahí viene el faraón, ¿qué hago? Y Dios, como mira que aquel pueblo no tenía dónde ir, aquel pueblo no tenía ya salida, aquel pueblo ya no tenía para dónde, a dónde refugiarse, cuando el Señor, hermano, lo cubre con sus alas, y dice que le dice a Moisés que marche, que él tiene la vara, que la ponga ahí y que la tire y que la ponga en el agua. Dice que el agua se partió en dos y pasó el pueblo de Dios. Hermano, pasó en seco, y luego que cuando venía Faraón, dice, con su ejército, el agua los cubrió. Entonces, ¿qué nos dice con eso? Que cuando ese pueblo, cuando el mismo pueblo, cuando nosotros estamos en dificultades, cuando no tenemos a dónde ir, ahí es cuando Dios obra en nuestra vida. Pero a veces cuando tenemos recursos, hermano, y como a veces confiamos en nuestros recursos, a veces decimos, es que hay que tener fe, pero también hay que tener algo guardado ahí, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ok, usa tu guardado entonces, no me clames ahora. Usa ahí, usa lo que tienes ahí. O sea, tú tienes la confianza en eso, ahí está, es tu confianza. Trabaja en tu confianza. Pero cuando, hermano, cuando sabe el Señor que no nos queda nada, absolutamente, ya no tenemos ningún recurso en donde podemos confiar, es cuando Dios dice, como le dijo a aquella mujer, no llores. No llores, le dice. Se acerca y le dice al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Imagínense qué esperanza de aquella mujer, a su único hijo, tenerlo de vuelta ahí. O sea que el Señor no solo tiene palabras de aliento, no solamente tiene palabras, sino tiene la solución al sufrimiento. Dice Mateo 19:26, dice, y mirando Jesús les dijo para los hombres
Esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Pero ¿por qué Dios no muestra a veces que todo es posible? Es por lo mismo que decíamos, es porque todavía tenemos recursos, nos quedan recursos y Dios no quiere, hermanos, que en nosotros hayan recursos, sino que lo que Dios quiere es que en nosotros, hermanos, ya no tengamos salida. Ahí es cuando Dios obra, porque ahí vamos a ver los milagros de Dios, ahí miraremos de qué es capaz en nosotros. Cuando ya no tenemos, hermanos, por eso no confíen en manos de hombre. ¿Sabe, hermano, por qué Dios castigó a David cuando él censó al pueblo? ¿Sabe por qué Dios lo castigó a David cuando censó al pueblo? Porque él, hermano, siendo un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios, él, hermano, censó al pueblo para ver cuántos tenía para ir a la batalla. ¿Cuánto de ejército tenía para ir a pelear contra el enemigo? Y a Dios no le agradó porque, ¿sabe? En ese momento, ¿sabe qué estaba haciendo David? Estaba dejando de confiar en Dios por confiar en su ejército. Y el Señor da la victoria con 1000, con 300, con los que sea, porque de Él es la victoria. O sea que Dios no espera un gran ejército. Si a Gedeón le dijo, prueba todos los soldados que llevas. Y dice y solamente con 300 se quedó y dice, y con esto voy a ir a la guerra. Le dice, Señor, sí, con eso ve. Con eso tenía que ganar la batalla, porque sabe, hermano, las batallas son de Dios. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros, hermanos, tenemos recursos, Dios no va a obrar. Pero si ya no nos queda nada, ahí es cuando Dios va a obrar en nuestra vida. Por eso es importante, hermano, no es que se nos acaben los recursos que tenemos, sino que nosotros sepamos, hermano, que lo que tenemos no nos importe. Que eso no sea la base de la esperanza nuestra. ¿Sí entiende eso? Como David, ¿verdad? Lo que Dios quería es que él no tuviera esperanza en su ejército, sino que tuviera, aunque tuviera la gente, aunque tuviera tanta gente para ir a la guerra, el Señor no quería que él confiara en eso. Como el ejemplo que yo les ponía de Abraham, que él teniendo riqueza, nunca confió en su riqueza, porque nunca compró posesiones, nunca compró nada. O sea, Dios no quería que confiara en su familia, incluso porque él tenía, hermano, a su hijo, le dijo, se lo pidió, tráeme a tu hijo. O sea, lo que Dios quería que Abraham entendiera, que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. La importancia que tiene, ¿verdad? En que uno puede tenerlo todo. Todo lo puede tener, pero nuestra confianza no debe estar en el todo que tenemos, sino debe estar en lo que Dios nos puede dar a nosotros, como Él puede exaltar a nuestra vida. ¿Verdad? Eso es importante que uno sepa, como que diga alguien, no, es que yo no voy a buscar de Dios porque yo tengo que trabajar, porque si no trabajo no como. Sí, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar porque Dios, hermano, de lo poco que recibimos nos puede bendecir grandemente. Y con lo mucho no nos puede hacer que nos resulte ventajoso el poder tener tanto dinero, porque se nos puede perder. Lo podemos perder en un momento, como el hombre aquel que dijo, ahora mis cosechas han sido en abundancia, voy a derribar los graneros y me voy a hacer unos nuevos. Y la voz le vino y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Por eso es importante que nosotros sepamos confiar en Él, y que aunque tengamos o no tengamos, como dijo Pablo, yo sé vivir en el momento que tengo como en el momento que no tengo. Porque si nosotros confiamos en el Señor va a obrar en nuestra vida. Por eso yo le ponía el tema, Jesús ante tu necesidad. O Jesús es indiferente a mi necesidad. Una pregunta. ¿Jesús es indiferente? No, Jesús no es indiferente a nuestra necesidad. Él está ahí en la necesidad, pero Él quiere que nosotros confiemos al 100% en Él. Que nosotros, hermanos, no pongamos la mirada en lo que tenemos, en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades que tenemos, sino confiemos en Él. Y cuando ya no nos quede nada de confianza en lo que tenemos, Dios va a obrar. Cuando ya no tengamos confianza en lo que poseemos, hermanos, ahí Dios va a obrar en nuestra vida. Dios quiere obrar en nosotros. Es importante que nosotros sepamos esa verdad. Que aunque hagamos como que no tengamos nada, sino que siempre la confianza en el Señor. Porque aquella mujer dice que estaba llorando porque había perdido todo. Pero el Señor, hermano, tuvo compasión de ella. Qué bonito eso, cuando el Señor viene y tiene compasión de nuestras necesidades. Cuando ya no hay salida es cuando Dios obra.
Cuando ya no hay a dónde ir, ahí es cuando Dios, hermano, tiene compasión de nosotros. Porque dice que San Mateo 14:14, dice, saliendo Jesús, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó, dice, o sea que los vio, hermano, y vio que había necesidad. Entonces el Señor hizo la obra. Dios sabe las necesidades, Dios sabe nuestros problemas, sabe nuestras dificultades, pero necesitamos confiar en Él. No tener la confianza en lo que tenemos. Es que yo voy a comer si trabajo. No, es que yo voy a sanarme si voy al doctor. Si yo voy a hacer esto, lo voy a recibir. Sí, confía en eso. Usted confía en eso como David cuando censó el pueblo, ok, siga ahí. Y Dios no va a obrar, hermano. Pero cuando confiemos en que Dios tiene el control de todo y que no importa lo que tengamos nosotros, no sirve para nada si Dios no obra, ahí es cuando Dios va a comenzar a obrar. Quizás muchos pasan muchos años con las necesidades, pero no reciben, porque esta verdad el Señor lo ha enseñado en su palabra, que entendamos que solamente en Él hay esperanza. Y no hay nada que nosotros podamos confiar en mano o en brazo humano, porque solamente Él se compadecerá de nosotros. Si Él nos quiere dar algo, Él nos lo va a dar. Y si no, el Señor, hermano, así como lo tenemos, nos lo quitará. Porque nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Todo, hermano, a veces se pregunta, ¿y de quién es esto? Todo, dice que todo le pertenece al Señor. A nosotros solamente nos ha puesto a enseñorear sobre todo. Pero nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. A quien Él quiere le da y a quien Él quiere también le quita. A quien Él quiere prosperar, prospera. Al que Él no quiere, no prospera. Al que de Él, hermano, a quien Él quiere darle reino, le da reino. Y al que no le da reino. Así es Dios, hermano. El Señor puede hacer de un esclavo llegar a ser faraón, ¿verdad? El Señor puede ser de un esclavo que fue traído esclavo y estuvo en la cárcel. Y estuvo siendo acusado injustamente a ser un faraón, ¿verdad? Como lo hizo con José. También el Señor puede ser de un esclavo, hacerlo también un príncipe para poder heredar al palacio de Faraón como Moisés. Dios puede ser de cualquiera, hermano, alguien grande. Amén. Si Él quiere, al que Él quiere lo enaltece, a quien Él quiere humilla, le dijo a Daniel. Entonces, solamente hay que confiar en el Señor, y a pesar de todas las cosas que tengamos, hermanos, confiemos que Dios es el único. Amén. Vamos a orar en esta hora.